Queridos hermanos, es un placer para nosotros estar con ustedes en esta mañana y nuestro deseo es que sigamos siendo bendecidos a través de la palabra y adquiriendo conocimiento de lo que es el futuro de la humanidad. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus casas y de poder contar con un tiempo en el que podemos ayudarles a su edificación espiritual. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro deseo. Y para nosotros es una bendición que ustedes nos permitan estar con sus familias y en sus hogares. Saludos a todos los miembros de cada familia y deseamos de corazón que Dios siga bendiciendo sus vidas y proveyendo para que suplan toda necesidad. Vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis, en donde se nos hace saber que Jesucristo se va a presentar ante el mundo. Y este es el tema que continuamos desarrollando. Jesús ante el mundo. Y hoy vamos a estar en el capítulo 4 de Apocalipsis. Veremos el 5 y 6. Capítulo 4, 5 y 6 de Apocalipsis. Prepare su Biblia, déjela ahí con su marcador. Y vamos a orar para que Dios bendiga lo que vamos a escudriñar de su revelación, dada a su pueblo, dada a sus hijos, dada a toda la humanidad, porque todo está con la libertad de poder buscar el consejo de Dios en este santo libro. Permítame hacer una oración. Padre, estamos en tu presencia y te damos gracias por ese privilegio que nos concedes a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo. Venimos, Señor, ante tu presencia en intercesión por la humanidad, ante las circunstancias y las situaciones que se están viviendo, el descontrol que han tenido que experimentar, Señor, todos los seres humanos por esta condición de este virus que se ha desarrollado a nivel mundial. Pero vemos, Señor, que muchas personas no han llegado a comprender que deben venir a doblegarse delante de ti, que deben buscar de ti. Y sus reacciones son reacciones fuera de lo que es incluso sabio, porque con sabiduría debieran de tomar en consideración muchas cosas, pero hay un descontrol tremendo. Y gracias porque en tu palabra nos has revelado cuál es la causa que provoca que las personas estén desconcertadas y no vengan a humillarse delante de ti. Pero gracias por tu pueblo, gracias por tus hijos, que estamos aquí, Señor, buscando siempre de ti, porque hemos aprendido a depender de ti y sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y que nada sucede si tú no lo permites. Consuela y fortalece, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia, Señor. Y rogamos, Señor, una vez más, bendición para aquellas personas, como los médicos, las enfermeras y todos los asistentes que hay en los hospitales y centros de recuperación, que están dando ese servicio a la comunidad ante esta enfermedad que no ha encontrado cura, porque tú no lo has permitido hasta este momento, porque tú estás tratando de dar un llamado tanto a los que tienen fe en ti como a los que no tienen fe en ti. Ayúdale, Señor, a descubrir que ese es el propósito de buscar de ti, y tú solucionarás esto de una manera positiva y en la que, Señor, tu nombre sea glorificado. Pedimos pues que a las familias que han perdido sus seres queridos los consueles y los fortalezcas y les ayudes también a buscar de ti, Señor. Que alcen sus ojos hacia ti, Señor, y encuentren en ti, como dice tu palabra, el refugio, el amparo y su fortaleza. Porque tú eres eso para nosotros. Y permite que ellos también puedan llegar a refugiarse en ti y tener un mejor conocimiento de lo que eres tú, en tu amor y misericordia para la humanidad. Ahora, Señor, pedimos por cada una de las familias que están mirando y escuchando lo que será esta explicación de tu palabra. Bendice a los niños, los jóvenes y los adultos
y que tu Espíritu Santo les dé la iluminación necesaria para comprender los propósitos tuyos revelados en este santo libro. Ayuda a los padres para tener la sabiduría adecuada para explicarles a sus hijos lo que van comprendiendo acerca de lo que tú revelas en este libro, la Santa Biblia. Danos tu bendición, por favor, Padre, te lo rogamos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el capítulo 4. Ya vimos los capítulos del 1 al 3 y vimos cómo se desarrolla la historia de la iglesia hasta antes de su llamamiento al cielo. Aquí en el capítulo 4 vamos a leer los versos 1 al 4 para tener un contexto que nos va a servir para explicar lo que sigue desarrollándose en esa oportunidad que se le dio al apóstol Juan para poder darse cuenta de lo que Dios iba a desarrollar en el futuro. Dice así el capítulo 4, versos 1 al 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esto es lo que vio inmediatamente el apóstol Juan cuando se le dijo que subiera y escribiera sobre las iglesias que Cristo había seleccionado para mandarles las cartas. Así es de que lo que debe comenzar en el capítulo 4 que hemos leído, comenzará después de finalizar la historia de la iglesia, que ya nos revelaron los primeros 3 capítulos. Con respecto al arrebatamiento, y con respecto al arrebatamiento, queridos hermanos y hermanas, hay diferentes opiniones. Unos dicen que será a la mitad de la tribulación, otros que será después de la tribulación, y otros que va a ser solamente para algunos que estén en una buena condición espiritual, en un buen estado espiritual. Pero debemos tomar en cuenta algo muy importante que se nos dice aquí en este libro y en todo el contexto que nos da a conocer la palabra del Señor. Y es muy importante, como dije, en cuanto a esto, de estas opiniones que hay. Los creyentes genuinos, como usted y como yo, sabemos por testimonio bíblico, porque la Biblia nos da ese testimonio, que Cristo vive en nosotros, Cristo vive en usted, Cristo vive en mí. Y recuérdese, si quiere corroborar esto, vamos a Gálatas 2:20. Ahí el apóstol Pablo nos hace saber eso, que Cristo está morando en los creyentes, que Él vive en nosotros. Y por eso Él se expresó: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces esa es su realidad y esa es mi realidad, a la luz del contexto bíblico. Pensemos un momentito. Si Cristo vive en mí, si Cristo vive en usted, si Cristo vive en todos los creyentes, en todas partes del mundo, por supuesto, y siendo Cristo el Dios eterno, por medio de quien subsiste todo lo creado, hay una pregunta. ¿Estará bajo el dominio de Satanás Jesucristo? Segunda Tesalonicenses nos dice algo que también debemos considerar. En el capítulo 2, versos 6 al 9. Oiga lo que dice. Pero usted lo puede ver también porque tenemos ese beneficio de usar nuestras Biblias para lo que es provechoso.
Dice así la Escritura en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 al 9. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Tenemos la descripción de lo que nos da Tesalonicenses acerca de por qué es que no puede entrar en acción el anticristo hasta que la iglesia sea levantada. Pero yo le dejo eso para que usted lo considere. Ahora bien, vamos al capítulo 4. La puerta abierta permite que el apóstol Juan pueda ver dentro del cielo. Y se le permite ver cosas futuras en la tierra que nadie más podría conocer. Ahora, si vamos a los versos 2 y 3, ahí nos habla de la gloria del trono. La persona en el trono es Dios. El apóstol no puede describir, tome en cuenta lo que dice ahí, yo espero que usted vaya leyendo y vaya conceptuando lo que está diciendo. Yo le voy a tratar de ayudar. El apóstol no puede describir propiamente a Dios. Acuérdense que nadie ha tenido esa facultad. Sino que lo hace a través de semejanza de colores que emanan las piedras preciosas. Porque realmente no hay vocabulario humano, ni imágenes mediante las cuales se pueda revelar la imagen divina. Y eso nos lleva a Éxodo, capítulo 20. No te harás imagen y semejanza de mí, porque no se puede describir a Dios. Y por eso él usa esta manera para dar a conocer a través de los colores que emanan las piedras preciosas. Y el jaspe simboliza la pureza y la santidad de Dios. Y la cornalina es roja y simboliza la ira y el juicio de Dios. El arco iris que está alrededor del trono, te va leyendo ahí su Biblia, simboliza la misericordia de Dios. Luego nos habla de los ancianos alrededor del trono. Y si usted analiza, no son ángeles los ancianos que nos describe la Biblia ahí. Los ancianos que menciona aquí en este pasaje cantan un himno de alabanza, diciendo que han sido redimidos. Y los ángeles no han sido redimidos ni serán redimidos. Entonces ellos no pueden decir eso. Ahí puede ver usted los versos 8 y 9. Es probable que estos 24 ancianos que se mencionan aquí sean los santos arrebatados en el rapto y reinando con Cristo en gloria ya en ese tiempo. Y el verso 5 del capítulo 4 describe no un trono de gracia, sino que está describiendo un trono de juicio. Los truenos y los relámpagos son advertencias de que la tormenta se acerca. Nos habla como en términos que nosotros conocemos. Usted sabe que antes de que llueva a veces truena y a veces hay relámpagos antes de que caiga la lluvia. Y eso es lo que se está describiendo aquí, porque la situación se va a poner bastante complicadita. Así es de que las lámparas que nos menciona aquí en este pasaje también son símbolos del Espíritu Santo. Y acuérdense que 7 es el número de plenitud. Luego nos habla del mar de vidrio. En el verso 6 lo puede ver usted ahí. Es un mar cristalino que está delante del trono. Y por así decir, es un contraste con la situación del mar de los pueblos. Usted sabe que se dice que navegamos en nuestro barco en el mar de la vida. Y a eso está refiriendo
los mundos, los pueblos en el mundo se ven como un mar. Toda la gente en el mundo, Dios la ve como un mar. Y de eso está hablando aquí. ¿Y usted sabe cómo es el mar de la vida? Y aquí nos dice la manera en que se desarrolla ese mar. Por eso hay un contraste entre el mar cristalino que hay en el trono de Dios y el mar de las naciones. El mar de las naciones manifiesta bravura. Es fortísimo en esa bravura que manifiesta. Hay bramido en el mar de la vida. Hay guerras. Hay rumores de guerras también en todas partes del mundo. Guerras y rumores y tumultos. Vea usted cómo está pasando la situación ahora. En los mismos Estados Unidos tenemos una situación bastante complicada. Y esa es la actitud, esa es la reacción de los hombres. Por eso leamos ahí, hermanos, Dios nos ha dicho a nosotros muchas cosas que a veces no le ponemos importancia o no las tomamos con interés. Léase usted 2 Timoteo capítulo 3 y se da cuenta la descripción que da de lo que hay en la mente y el corazón y los hechos de los seres humanos. Ya estamos en ese tiempo nosotros. Y ahí está descrito. Y eso es lo que vemos ahora, con estos tumultos y estas cosas que se están dando. Y la manera de gobernar a los presidentes también, con un egoísmo, con muchas cosas que están ahí, características del ser humano en estos últimos tiempos. Porque es una bendición que estemos en este tiempo. Y aunque estemos en unas circunstancias difíciles, porque Cristo ya nos había dicho, en el mundo vas a tener aflicción. Pues no nos debe extrañar. Y darle la gloria al Señor porque somos testigos presenciales y corroboramos, evidenciamos lo que Dios nos ha dicho. Dios no nos ha mentido, Dios ha dicho la verdad. Y aquí la tenemos. Usted tiene la verdad de Dios aquí en su casa, en ese libro. Trate de considerar todo lo que Dios ha dicho ahí. Porque es una verdad. Y nos está dando a conocer cosas futuras que van a acontecer en el futuro. Por eso decíamos hace unos días que cuando usted viene a la Biblia se mete al futuro. Se mete a la eternidad. Porque van a pasar unos años todavía para que esto suceda, pero ya nosotros lo conocemos, no lo ignoramos. Y sea que estemos en este mundo o estemos en la presencia de Dios, nosotros no ignorábamos absolutamente nada, porque esa era la voluntad de Dios. Que su pueblo conozca, que su pueblo no se aflija por falta de conocer cómo es Dios y cuál es su poder, cuál es su misericordia, cuál es el propósito de Él, qué espera de nosotros. Y nuestra confianza y dependencia está en Dios. Por eso Pablo decía, sea que viva o que muera, soy del Señor. Y esa es nuestra realidad. Pero a veces se nos quita de la mente eso y entonces nos ponemos a temblar por cosas que no nos deben hacer temblar. Estamos en victoria. Y aquí lo vamos a ver ahora con este estudio que estamos teniendo. Ya el cristiano está en victoria. Cristo ya lo declaró en victoria porque Cristo es victorioso. Y como dijimos hace un momento, Cristo está en mí, Cristo está en usted, Cristo está en todos. Entonces estamos en victoria. Bien, sigamos con la descripción de lo que estamos viendo acerca del mar, el bramido de las guerras y todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Y ahora este mar que está en el trono simboliza el reino de Dios, que será un reino de eterna paz. Ahí no va a haber levantamientos, no van a haber huelgas, no van a haber revoluciones, no van a haber guerras. Por eso aparece ahí ese mar de vidrio ante el trono de Dios. Los seres vivientes que aparecen ahí. Recuerden que 4 es el número de la creación. Y ahí se describen 4 seres. Uno es semejante al león, simboliza la fuerza. Otro semejante a un becerro o a un toro, simboliza obediencia. Otro con rostro de hombre, simboliza inteligencia. Y otro con apariencia de águila, simboliza soberanía. Estos seres vivientes, ante el trono, alababan a Dios y le daban gloria y honor. ¿Y qué decían? Ahí lo puede leer usted. Santo, santo, santo. Tributaban alabanza, honor y gloria a Dios. Los ancianos se unen a esta alabanza de estos 4 seres vivientes. Y arrojan, oiga esto, vea las descripciones que tiene ahí la Biblia. Y arrojan sus coronas ante el trono. Estas coronas
simbolizan, fíjese bien, sus recompensas por el servicio mientras estaban en la tierra. Recuérdese que ya la iglesia viene de haber pasado por el tribunal de Cristo, en donde fueron premiados algunos según su servicio, su fidelidad. Ya vimos eso anteriormente. Y por eso es que ahora tienen esa facultad y esa capacidad de tirar sus coronas ante el trono de Dios como una reverencia. Porque nada es nuestro, todo es dado por Dios. Y eso lo reconocen. Entonces el escenario ahora está listo. Ya está preparado todo para seguir la siguiente fase. El Señor se ha llevado a cabo el tener a su iglesia junto a Él. Y el Señor está en el trono, como lo está describiendo el capítulo 4. Y los cielos le alaban y esperan el derramamiento de su ira. Pasemos al capítulo 5. El capítulo 5, los versos 1 al 5 son muy importantes, usted los puede leer ahí. En este capítulo, la visión del apóstol Juan es ampliada. Y este rollo que aparece aquí, que se describe aquí, es muy importante. Y tan importante es ese rollo que mueve al Cordero de Dios a actuar. A su vez tiene por consecuencia, si usted va viendo la hilación de lo que nos describe el apóstol Juan, que se entone el canto del Cordero. En el momento que el Cordero extiende su mano para tomar el libro, los 24 ancianos, junto con los 4 seres vivientes, comienzan a entonar el canto del Cordero. Y eso lo vamos a ver después en los versos 9 y 10, que aparece el canto que se entona. Pero hablemos del rollo un momentito. Este rollo del libro es tan importante y único que no hay otro que sea digno de abrirlo. Solo Jesucristo, solo el Cordero de Dios podía hacerlo. Ahora, ¿qué libro es? Recordemos algo que está dentro de la historia en el Antiguo Testamento. Cuando Dios creó al hombre, Dios le hizo propietario de toda la tierra, dándole todo el derecho sobre la tierra misma. Y eso lo ve usted en Génesis 1, 26 al 28. Ahí lo puede buscar, lo puede leer detenidamente. Se le da la facultad al hombre para gobernar sobre toda la creación. Cuando el hombre cayó en el pecado, la desobediencia de Adán y Eva, en ese momento perdió entonces el derecho sobre la tierra. Y eso nos lo dice Génesis capítulo 3, versos 17 al 19. Asimismo perdió todo derecho y dominio sobre el paraíso. Y eso lo vemos en Génesis 3, 23 al 24, cuando son expulsados. La compra y propiedad de la persona cayó en manos de un nuevo amo, y ese es Satanás. De todos modos, porque en el Antiguo Testamento está revelado todo esto, está siguiendo esos sistemas que Dios dio al pueblo de Israel, y se están dando ahora aquí en la gran tribulación, porque esto está relacionado con Israel. De todos modos existía la ley, fíjese bien, de que otro pagara por el pobre, o sea, algún familiar, y rescatara sus bienes. Eso se ve en Levítico, te lo puede buscar ahí, capítulo 25, versos 23 al 25, hay unos detalles de eso. Y de eso, en ese contexto se está desarrollando esta actividad en el cielo, en el capítulo 5. Cuando el ángel dijo, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Esa era la pregunta. Pero resulta que nadie era digno. ¿Y qué pasa? Vea la reacción del apóstol Juan, porque aquí lo describe la palabra del Señor. La reacción del apóstol Juan
nos revela que lloraba. El apóstol Juan lloraba. Y lloraba porque sabía que las promesas del Antiguo Testamento a Israel nunca se cumplirían a menos que pudiera abrirse ese libro y quitarse esos sellos. Y ve al verso 5 del capítulo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y uno se pregunta, ¿por qué tuvo que consolar este anciano al apóstol Juan? Y hermanos, muchas veces nosotros los cristianos también sabemos que Cristo es victorioso. Satanás no tiene poder ni dominio sobre nosotros. Y estamos garantizados porque el Espíritu Santo está con nosotros y no podemos ser poseídos por ningún demonio. Y hay situaciones difíciles y conflictivas en nuestras vidas. ¿Y por qué nos ponemos desmoralizados? ¿Por qué nos ponemos desanimados? Si tenemos un Dios de victoria, tenemos un Salvador victorioso. Y muchas veces quitamos nuestra mirada, y eso le pasó al apóstol Juan. Porque como humanos somos así, lamentablemente, hay que reconocerlo. Pero la palabra nos da aliento, nos da fortaleza. Por eso es que debemos estar siempre conscientes, como dice el himnólogo, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y aquí lo vemos. Juan lloraba y uno de los ancianos lo consuela. Ahora, ¿por qué tuvo que consolar ese anciano el apóstol Juan? Porque había apartado su mirada de la victoria del Cordero y había en él desánimo y lágrimas. Y el anciano le dice, el anciano le dice, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y cuando habla del león de la tribu de Judá, el león simboliza el poder y autoridad. Y Cristo la tiene, porque es el vencedor. Cuando Cristo toma el libro, siga leyendo ahí su Biblia, querido hermano. Los ancianos, representando a la iglesia, glorificaban y cantan sus alabanzas y magnifican su muerte por la redención de una creación perdida. Vea los versos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico. Diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Señor, aleluya. Entre esos está usted, estoy yo, y estamos todos los creyentes. Y solo nosotros podemos cantar de esa manera también en el cielo. Porque es Cristo el que nos ha redimido. Y el que nos ha hecho reyes, sacerdotes. Y reinaremos con Él cuando venga su reino milenial. Los versos del 11 al 14 de este mismo capítulo 5. Las multitudes que aclaman, las multitudes de ángeles en el cielo, se unen a este grupo de redimidos. Pero si usted nota, ellos no cantan. Aclaman las multitudes de ángeles allá en el cielo, y unieron sus voces en una gran exclamación de alabanza, y decían a gran voz, dice el texto. O sea que no cantan, pero
glorificaban y alababan a Dios, alababan a Cristo Jesús. Cuando pasamos al capítulo 6, ahí vemos que se abren 4 de los sellos. Y uno de los 4 seres vivientes llamó al jinete y al caballo. Y es un caballo blanco que se describe aquí. Y se le da al jinete del caballo blanco una corona. Y el jinete aquí en este capítulo, en esta parte de la Sagrada Escritura y de lo que está revelando Dios a través del apóstol Juan, es el anticristo. Acuérdense que nada sucede si Dios no lo permite. Y tenemos otro caso para comprender esto. ¿Se acuerda cuando Satanás también perjudicó a Job? Lo hizo con cierta limitación y bajo el permiso de Dios. Igual el anticristo va a actuar y todo, pero va a estar limitado por Dios de alguna manera. Y por eso se le permite venir en un caballo blanco y con una corona. Eso indica que va a empezar la conquista de la tierra. El color blanco, acuérdense siempre, es símbolo de la paz. Lo mismo que el arco sin flecha, porque se le da un arco y no tiene flechas. Eso indica que conquista, fíjese bien, las naciones de manera pacífica. Esa va a ser la manera que va a desarrollar su función. Y entonces va a haber temporalmente una paz, porque Él va a unir a toda Europa y hará un pacto con los judíos. Y ahí va a empezar una paz que va a ser temporal. Vea cómo está la situación ahora. Políticamente no están en buena relación todos los gobiernos en el mundo. Económicamente todos están mal también. Y religiosamente tampoco. Ahorita están tratando de formar una iglesia ecuménica y eso no va con los planes de Dios. Total de que estamos en una situación en la que nos debemos gozar de que nosotros conocemos qué va a pasar. No ignoramos absolutamente nada. Y esto va a tener un fin también. Esta situación que estamos viviendo, Dios no va a permitir que siga. Va a haber un momento que esto va a parar. O encuentran una solución a través de una vacuna o lo que sea, o Dios lo quita. Porque Dios sabe cuáles son sus tiempos. Nosotros no estamos en el tiempo de Dios. Él sabe qué es lo que está haciendo. Y cómo lo está haciendo. Y para qué lo está haciendo. Y por qué lo está haciendo. Pero creámosle a Dios. Y dependamos de Él. Porque Él tiene el control de todo. Y nada escapa de Él. Así es de que nos hace saber la Escritura algo más importante también. Después de abierto este sello, el 6º sello se abre. Perdón. Decía que el anticristo, bien, porque aquí van los caballos, ahorita estoy viendo aquí los caballos, sí. Él viene en un caballo blanco. Se le da esa corona, se le da ese arco, y él viene pacíficamente a conquistar las naciones, porque Dios le ha permitido que lo haga. Va a haber una paz temporal. Hace el pacto con los judíos, controla y establece todo el orden ahí en Europa. Y luego se abre el 2º sello. Y aparece un caballo rojo. Y el color rojo es símbolo de la guerra. Y en ese tiempo también, ya cuando Él tiene el dominio, cuando Él ya se ha dado a conocer, van a haber problemas. Porque los seres humanos son muy desestabilizados en todo. Y van a suceder problemas, van a haber revoluciones, van a haber tumultos, juicios en masa, destrucción general en todo sentido. Y se matarán el uno al otro. Acuérdense que ya el Espíritu Santo no está aquí. Entonces el mundo va a vivir a sus anchas. En toda la concupiscencia carnal se va a manifestar. Y esos son los tiempos que vienen.
Si lo que ahora estamos viendo nos asusta, nos causa un poquito de sorpresa, imagínense lo que va a pasar más adelante. Porque ya no hay quien rija aquí. El Espíritu Santo ahora detiene. Todos los millones de cristianos se comportan correctamente, guardan las leyes, obedecen, respetan. Pero ya cuando esto se ha quitado, qué respeto ni qué nada. Por eso léase 2 Timoteo capítulo 3. Y ahí está toda la descripción de las reacciones y actitudes del hombre y lo que lo motiva a ser ese hombre descontrolado, desenfrenado. Y eso va a pasar en este tiempo. Luego surge otro caballo. El tercer sello, hay un caballo de color negro. Y ese caballo trae la hambruna. Acuérdense que las personas cuando se mueren sin, como dijera yo, se llama muerte por inanición, que no comen bien. Se ponen negras las pieles de las personas por inanición. Va a haber una hambruna tremenda. Si ahora estamos con problemas de desnutriciones, imagínense en ese tiempo, va a ser peor. Y van a haber guerras también. Y van a haber marchas. Y todo esto va a ser un problema que se va a suscitar. Y el jinete sostiene una balanza, si usted ve ahí en el texto, indicando que su gobierno ha establecido el control de los alimentos. Y vea lo que dice ahí, que un denario solo alcanza para que coma una persona. Va a estar bastante complicada la situación que se va a vivir. Va a haber una gran escasez y lo poco que se gane en su trabajo solo va a servir para que una persona coma. De eso está indicando esa balanza. Y que va a estar descontrolados los alimentos por el anticristo. Y el cuarto sello aparece el caballo amarillo. Y ese color de amarillo es el color que identifica la muerte misma. Luego se abre el quinto sello. Los mártires, aquí hay algo muy interesante. Note esto, con cuidado cuando usted lee ahí. Verso 9, el quinto sello. Los mártires, estos son santos martirizados. Clamaban venganza. Esta expresión de que pidan venganza a Dios contra los que los mataron, nos permite comprender que serán creyentes hebreos, creyentes judíos, porque en el Antiguo Testamento estaba establecido que se pidiera venganza, ojo por ojo y diente por diente. En cambio a la iglesia, Jesús no le pidió eso. Jesús le enseñó que oráramos por los que nos persiguen y que oráramos por los que nos hacen daño, porque en nosotros hay un espíritu de perdón. Por eso usted puede sacar las deducciones. Usted es libre de considerarlo de la manera que crea. Yo trato de ayudarle nada más, según lo que yo creo, pero no lo impongo. Decía pues que esos mártires son santos que han surgido porque en ese tiempo todavía se va a alcanzar la misericordia de Dios para tener salvación. Y el ser salvo en ese tiempo va a costar la vida de la persona. Por eso ahora nosotros estamos en un tiempo muy apropiado, porque es el tiempo de la gracia. Aunque en algunos países sí le quitan la vida a muchos cristianos. Pero por lo general la mayoría no sufre de eso. Pero en este tiempo va a estar bastante complicado tomar la decisión por Cristo Jesús o por el reino de Dios. El sexto sello, vamos a los versos
12 al 17. Después de abierto este sello, tendrá lugar acontecimientos, y eso es bien, ¿cómo dijera yo? Que le llama a uno mucho la atención. Van a haber acontecimientos tales que fueron, por así decir, previstos por los profetas y predichos por el Señor Jesucristo. Si usted lee los versos, como le dije hace un momento, del 12 al 17, del capítulo 6, se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Y ahí hay cosas que ya se habían anunciado por parte de los profetas antiguos testamentarios. Habla de terremotos, y aquí va a haber un gran terremoto. Pero de terremotos habla Isaías capítulo 29, verso 6. Usted lo puede buscar en su Biblia. Y lo compara con Lucas capítulo 21, verso 11. También hablan los profetas antiguos testamentarios del oscurecimiento del sol. El sol se va a oscurecer. Está en Isaías capítulo 13, versos 9 al 10. Y está en el profeta Joel capítulo 2, verso 31. Y en el mismo profeta Joel capítulo 3, verso 15. Y compárelos usted con Lucas capítulo 21, versos 25 al 26. También habla de la caída de las estrellas. Lo menciona Isaías capítulo 34, verso 4. Pero esto es algo maravilloso cuando uno coteja todo esto. Porque se ve la maravillosa armonía de la palabra profética. Nos damos cuenta de que trata de la misma verdad. La palabra profética trata de la misma verdad, tanto en una parte como en otra de la Biblia. Porque es un solo mensaje. Es una sola verdad. Y eso nos hace confiar en lo que Dios nos dice en este santo libro. Un terremoto nos describe aquí este pasaje, en estos versos del 12 al 17. Un terremoto que tiene que ver con sucesos que afectan el sol, que afectan la luna y afectan las estrellas. El verso 13 nos da una pequeña descripción de esto. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Va a ser tremendo. Y eso es lo que espera la humanidad, que ahora le está diciendo no a Cristo, que le está diciendo a Dios, no te creo lo que tú dices. Vamos a ver, hasta que no mire, no creo. Y hay esas actitudes de la gente. Y otros pues son indiferentes, ni les importa, ni les llama la atención, ni nada. Pero esto les va a suceder. Por eso nosotros preparémonos. Y hablemosle a otros para que también se preparen. Y no pasen por esa situación que viene para el mundo. Aparte de lo que estamos experimentando ahora. Eso va a ser más tremendo. Lo más difícil en esta porción bíblica es entender cómo podría desvanecerse el cielo. Recuerden que nuestro cielo es visible en forma de nubes. Y cuando no hay nubes, lo vemos celeste. Y es bonito el color, muy atractivo. Es probable, con lo que nos está escribiendo aquí la palabra del Señor, que estos elementos visibles se desvanezcan. Entonces la humanidad verá en lugar de un color celeste, cuando hace sus ojos al cielo, va a haber un negro abismo. Va a estar todo negro, oscuro. No va a haber nubes, no va a haber color celeste. Va a ser algo que va a impresionar. Esos sucesos van a ser insólitos, o sea, no suceden constantemente. No suceden siempre. Y van a ser terribles y conmovedores. Y van a atemorizar a todos los hombres. Y mire usted lo que dice ahí. Busque en su Biblia. Se van a atemorizar, van a tener temor, van a tener miedo. Pero en lugar de reaccionar de una manera positiva, reaccionan de una manera negativa.
Y ve ahí en su Biblia dice, todos los hombres van a huir hacia las montañas y van a pedir que los oculten del rostro de Dios. Veamos los versos 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Vea la reacción. Se ocultaron, pero no es posible ocultarse de Dios. En ningún lugar uno se puede ocultar de Dios. Y si usted busca Amós 9:2, ahí él dice algo muy esencial para nosotros. Nadie se puede esconder de Dios. En lugar de buscar el perdón de Dios, lo que hacían era esconderse, huir. No buscaron el perdón de Dios, sino que huyen a ocultarse. Pero como le dije hace un momento, no es posible ocultarse de Dios. Hasta aquí llegamos con el capítulo 6. Pero antes de empezar el capítulo 7, hay una pausa que Dios marca en la descripción que está dando Juan, el apóstol Juan. Antes de iniciar el séptimo sello, hay una pausa. El juicio de Dios, ese juicio que ya había empezado, se detiene por un breve momento. ¿Y qué va a pasar? También tenemos descripción aquí. Y lo continuaremos viendo en la próxima semana. Decía que hay una pausa porque el juicio de Dios se ha detenido de una manera breve. Mientras Dios sella, fíjese bien, los 144,000 judíos que llevarán el mensaje hasta lo último de la tierra. Continuaremos entonces el próximo domingo con el capítulo 7. Y ahí veremos qué es lo que va a pasar en cuanto a lo que Dios ha designado ya para el futuro de la humanidad. Y sobre todo, que Jesucristo se revele ante el mundo. Por eso nuestro tema es Jesucristo ante el mundo. Y eso es lo que la Biblia nos dice, Jesucristo ante el mundo. Y eso continuaremos la próxima semana. Que esto que hemos explicado de una manera breve, espero le sirva, le ayude, lo motive, lo interese y le afirme más en su fe. Despierte más confianza y seguridad en Dios. Y siéntase, porque así debe ser, un hombre o una mujer cristiana en victoria. Cristo nos ha hecho victoriosos y estamos en victoria. Y démosle gracias a Dios por tener todo este conocimiento de lo que ha sido su voluntad, revelarnos a nosotros, sus hijos, para que glorifiquemos su nombre y que estemos seguros y confiados, porque sabemos en quién hemos creído. Dios le bendiga. Gracias por su atención. Tengan buen día y disfrútenlo con su familia.